yo soy la resurrección y la vida. La resurrección de Jesús, mis hermanos y amigos, es el grito de victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado. La muerte no pudo contener a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y gracias a que Él resucitó, nosotros, los que creemos en Él como Señor y Salvador, sabemos que viviremos con Él por la eternidad. Nuestra escritura base se encuentra ahí en Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Juan 11, 25 al 26 dice la palabra de nuestro Dios así. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta declaración de yo soy nos dice más acerca de Jesús que cualquier otra declaración. Este yo soy nos dice que Cristo es el Hijo de Dios. También nos dice que Él es el que tiene todo poder y autoridad. Él es el que trae esperanza para nuestra vida. Él es el quien da vida a los muertos. Cristo es el que promete un gran futuro para sus fieles. Él es quien venció a la muerte. Y finalmente, esta frase de yo soy nos dice que Él es quien salva a través del bautismo. Identificar y reconocer a Jesucristo como la resurrección lo identifica en primer lugar como el Hijo de Dios. Así es, solo el Hijo de Dios podría ser tal la afirmación. En Juan 11, 27 leemos, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta declaración de Marta nos hace ver cómo Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. También en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, dice la palabra de nuestro Dios ahí. Juan 20, 30 al 31 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que, mis hermanos y amigos, en primer lugar, identificar o reconocer a Jesús como la resurrección lo identifica como el Hijo de Dios. De igual manera, al identificar y reconocer a Jesucristo como la resurrección, lo identifica también como aquel que tiene todo poder y toda autoridad. La resurrección de Lázaro de entre los muertos confirmó su declaración como el Hijo de Dios. Su propia resurrección proporciona pruebas innegables de que Él es quien dice ser. En Juan capítulo 11, versículos 39 al 45, dice la palabra de Dios en esta escritura. Juan capítulo 11, versículos 39 al 45, dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces
quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. No había duda alguna de su propio poder en este acto. Con gran arrojo, poder y autoridad, Jesús levantó a Lázaro de la muerte. Ahora, notemos el gran resultado de esto. Dice la palabra de nuestro Dios que la gente reconoció su autoridad. Ahí en la última parte del versículo 45 dice: entonces muchos judíos que habían venido para acompañar a María o para consolar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y mis hermanos y amigos, déjenme decirles algo. Con el mismo poder, Jesús resucitó de entre los muertos. La misma autoridad acompaña a este poder. Esto lo leemos en Juan capítulo 5, versículos 25 al 27. Juan 5, 25 al 27 dice la palabra de nuestro Dios: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que, mis hermanos y amigos, nuestro Señor Jesucristo nos dice y nos aclara y nos informa que Él tiene todo poder y tiene toda autoridad. Pero no solamente Jesucristo nos dijo esto, sino que aún el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió sobre este mismo poder y esta misma autoridad de Jesucristo. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, ahí en Hechos 2, 22 al 24, dice esto. Hechos 2, 22 al 24 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Así que el apóstol Pedro aquí expresa este poder y autoridad de Jesucristo. Qué impresionante la Escritura cuando se nos dice aquí que aún la misma muerte era imposible que fuera retenido por ella. Pero no solamente el apóstol Pedro habló sobre este poder y autoridad y no solamente predicó sobre esto, sino que aún el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió.
allá en Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 11, lo siguiente. Filipenses 3, 8 al 11, el apóstol Pablo reconoció este poder y escribió: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así que con estas escrituras y muchas otras nos damos cuenta que al identificar, al reconocer a Jesús como la resurrección, lo identificamos o lo reconocemos como aquel que tiene todo poder y autoridad. De la misma manera, identificar o reconocer a Jesús como la resurrección lo identifica como aquel que nos trae esperanza. En Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, dice la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué maravillosa escritura, mis hermanos. Los muertos viven y los vivos nunca morirán, nos dice esta escritura. En Hechos 24, 14 al 15, dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aquí el apóstol nos dice que él abrigaba esta esperanza en Dios de la resurrección de los muertos. Y la pregunta es: ¿creemos nosotros esta promesa? Esto fue lo que le preguntó Jesucristo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Mis hermanos y amigos, todos los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, tenemos esta esperanza que resucitaremos y de que en esa nueva forma viviremos para siempre con el Señor. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, el apóstol del amor, el apóstol Juan nos dice esto. 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y no solamente el apóstol Juan escribió sobre esto, sino que también Pablo, el apóstol, escribió en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 14, lo siguiente. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron
con Él. Así que, mis hermanos y amigos, esta es nuestra esperanza en Cristo, que algún día nosotros también resucitaremos como Jesucristo murió y resucitó. Vemos entonces a través de estas escrituras que al reconocer a Jesucristo como la resurrección, lo estamos reconociendo como aquel que nos trae esperanza. De la misma manera, identificar a Jesús como la resurrección también lo identifica como aquel que trae vida a los muertos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Así como Jesucristo le trajo vida nueva a Lázaro, Él trae vida nueva a aquellos que confían en Él. En Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 8, dice la palabra de nuestro Dios ahí. Romanos 6, del 6 al 8 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 11, el mismo apóstol Pablo sigue diciéndonos estas palabras: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En esta escritura encontramos cómo nosotros debemos de despojarnos de nuestro viejo hombre, de nuestra pasada manera de vivir, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Pero no solamente se queda ahí la palabra de nuestro Dios, sino que agrega el apóstol Pablo y nos dice que cuando ya nos quitemos de nuestra pasada manera de vivir, de nuestro viejo hombre, debemos de revestirnos del nuevo y debemos de conformarnos a la imagen del que lo creó para ser renovados hasta llegar al conocimiento pleno. De esto habla también el apóstol Pablo, cuando el apóstol les escribe la segunda carta a nuestros hermanos allá en Corinto. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de nuestro Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesucristo, mis amigos y hermanos, trae vida eterna, trae vida a los muertos. Sí, yo sé que usted me puede decir y puede pensar: bueno, pero pues yo no estoy muerto, yo estoy viendo esta transmisión en vivo, yo estoy viendo esta predicación, este sermón, pero déjame decirte que si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, estás muerto en pecado. Solamente aceptando a Jesucristo en tu vida es como puedes llegar a tener vida eterna, porque Jesucristo trae vida eterna a todos los que creen en Él. El apóstol Juan, el apóstol del amor, menciona la vida eterna más que cualquier otro escritor del Evangelio. En Juan capítulo 3, versículo 36, dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Capítulo 6, versículos 40 del Evangelio de Juan dice:
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo, hablando Jesucristo, le resucitaré en el día postrero. Así que, ¿qué esperas tú para aceptar la vida eterna? ¿Qué esperas tú para aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en tu vida? Romanos 6:23, el apóstol Pablo nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el día de hoy, si tú todavía no te has entregado a nuestro Señor Jesucristo, si tú todavía no le has confesado con tus labios y no has dicho: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú hasta el día de hoy no te has bautizado para perdón de pecados en agua, ¿qué esperas para venir y ser bautizado para perdón de pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo? Continuamos nuestra lección. El identificar y al reconocer a Jesucristo como la resurrección, también lo identificamos como el que nos promete la salvación. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mi pregunta en esta hora para ti es: ¿crees tú en esta promesa de Jesucristo en esta escritura? En Juan capítulo 5, versículos 28 al 29, Jesucristo dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que, mi hermano y amigo, la resurrección es para todos y cada uno de nosotros. Sí, escuchaste bien. Quizás estés preguntando: bueno, yo creía que la resurrección era solamente para aquellos que creían o que creen en nuestro Señor Jesucristo. Pero no, la resurrección es para todos. Pero la diferencia es de que dice la palabra de Dios: unos van a resucitar para vida, los que hicieron lo bueno, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es por eso que en la otra escritura, en Juan 3:36, Jesucristo mismo decía: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que es muy interesante notar que todos y cada uno de nosotros vamos a resucitar. La pregunta aquí es: ¿para qué vamos a resucitar? ¿Para vida eterna o para condenación? Hoy en este día yo te animo a que puedas tener esta seguridad, esta confianza y esta paz en tu corazón, que cuando resucites puedas resucitar para vida eterna. La resurrección de Jesucristo nos asegura que esta promesa ocurrirá. ¿Saben una cosa? ¿Saben por qué me emociona mucho estudiar acerca de la resurrección de Jesucristo? Porque cada vez que estudio, medito, predico acerca de la resurrección de Jesucristo, eso me da más confianza a mí de nuestra resurrección para vida eterna. En Hechos 17, versículos 30 al 31,
dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Hechos 17, 30 al 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que, mis hermanos y amigos, dice la palabra de nuestro Dios que Dios ahora nos manda a todos y cada uno de nosotros que nos arrepintamos, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dice, por aquel varón a quien designó. Jesucristo es aquel varón. Jesucristo será el juez en el juicio final. Pero ¿saben una cosa? Me encanta lo que dice al final del versículo 31, cuando dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que produce en nosotros fe? La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo produce en nosotros una fe sin igual. Finalmente, identificar o reconocer a Jesús como la resurrección lo identifica como el vencedor. Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y a través de esta declaración, Lázaro venció los lazos de la muerte y resucitó. Jesús, mis hermanos y amigos, ha vencido a la muerte misma para nunca más morir. Él es las primicias, dice la palabra de nuestro Dios. Primera los Corintios 15, 20 al 22 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nosotros también venceremos la muerte para nunca más morir, si somos fieles y creemos en Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, pero ahora en los versículos 50 al 57, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente. Ponga mucha atención a sus palabras. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén a esta escritura. Dios nos da la victoria de vencer la muerte a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo.
En Romanos 6, 8 al 11, el apóstol Pablo sigue escribiendo lo siguiente y dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis hermanos y amigos, vemos a través de estas escrituras y muchas otras que Jesús provee la salvación a través de la resurrección. En conclusión, la declaración "yo soy la resurrección y la vida" dice mucho. Él es el Hijo de Dios. Él es quien trae poder y autoridad y es el que tiene todo poder y autoridad. Él es el que nos trae esperanza. Él es quien da vida a los muertos. Cristo es quien promete un gran futuro para sus fieles. Él es quien venció a la muerte. Y finalmente, Él es quien salva a través del bautismo. Si aún usted que está escuchando y viendo este mensaje todavía no es un cristiano o no eres una cristiana, ¿qué esperas? La resurrección de Jesús provee tu salvación para el día de hoy. Conviértete en un discípulo al aceptar el poder de su resurrección. Ahora quizás estés preguntándote, bueno, ¿cómo puedo aceptar el poder de su resurrección? La palabra de Dios es muy clara al respecto. Dejemos que la Biblia hable y nos conteste el cómo podemos aceptar el poder de su resurrección. La palabra de Dios nos dice que lo primero que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios. En Romanos 10, 17, la palabra de Dios nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El segundo paso que usted tiene que hacer es creer con todo su corazón. Creer en nuestro Dios. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El tercer paso que tiene que hacer usted es arrepentirse de todos sus pecados. Hechos 17:30, escritura que ya leímos, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El cuarto paso que usted tiene que hacer es confesar con sus labios y decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Mateo 16:16 encontramos un ejemplo de cómo Simón Pedro hace esta declaración trascendental. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que usted también tiene que confesar con sus labios y decir: creo que Cristo es el Hijo de Dios. Creo que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y finalmente, debe ser bautizado para perdón de pecados. En Marcos 16:15 al 16 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, mis hermanos y amigos, el bautismo es una semejanza de morir, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros nos bautizamos para perdón de pecado, estamos
muriendo a nuestra manera pasada de vivir, estamos muriendo con Cristo al ser sumergidos en las aguas del bautismo, estamos siendo sepultados juntamente con Cristo. Y al salir de las aguas del bautismo, estamos resucitando en forma espiritual para una nueva vida. Es por eso lo importante de el bautismo. El bautismo es para perdón de pecados. Si tú ya eres un hijo de Dios, ya eres una hija de Dios, yo te animo a que continúes gozándote de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, de esta seguridad que tenemos en Él. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? La resurrección de Jesús es el grito de victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado. La muerte no pudo contener a Jesucristo. Y gracias a que Él resucitó, nosotros, los que hemos creído en Él como Señor y Salvador, sabemos que viviremos con Él por la eternidad. Esta ha sido la lección en esta hora. Este ha sido el sermón de este día, esperando que haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes, como lo fue para mí cuando estaba preparando esta lección. Dios te bendiga grandemente y recuerda siempre compartir las buenas nuevas de salvación. Bendiciones. Crucificado fue el Señor Jesús. En la tumba está el Hijo de Dios. ¿Cuál cordero es él? En silencio está. La tumba otra vez parece triunfar, pero ya la tierra tiembla, pues un ángel ha venido con ropaje tan brillante, reluciente como el sol. Muy temprano al amanecer se oye voz angelical decir: Él ya no está en la tumba, a la muerte ya venció. El que al mundo trajo salvación, con poder la muerte ya venció. Gloria sea dada siempre a Él, por los siglos cantaré. Aleluya, cantaré, a la muerte ya venció. Gloria sea dada a Él, pues su sangre Él vertió. Canten himno del Lord, pues Él resucitó. Cristo el Salvador, Él con poder resucitó. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.